Bueno, pues continuamos con este lío de papeles en este 8 Magazine Salamanca y lo vamos a hacer para hablar de provincia, para hablar de ciudad y para hablar de cultura, porque esta misma mañana se ha presentado el libro de Javier Barragués, Vista Hermosa, Memorias de un pueblo salmantino aferrado a su industria. Y hemos querido pues invitarle en este mismo día de la presentación, sin perder mucho más tiempo para que esté todo fresquito. Javier Barragués, bienvenido a 8 Magazine Salamanca. Gracias. Un placer. Vamos a hablar de esta publicación, que es sin duda muy particular. ¿Qué esconde este libro? Bueno, esconde historia. Es una pequeña historia, pero que es una gran historia, porque es la historia reciente, porque la historia reciente de un pueblo que ya no existe, o existe unas cuantas casas allí, y que comienza en 1871, según los datos de los archivos, y acaba la industria acaba en 1986, más o menos. Pero es una trayectoria industrial y el título del libro pues da pie ya a saber qué es lo que sucede dentro del libro, qué es lo que hay dentro del libro. Es el pueblo, sus gentes, aferrado a su industria, a los trabajadores de la industria del curtido, desde 1871, y luego en la segunda parte del libro se habla a partir de 1937, que llega el empresario industrial Eduardo Ferrán Esteve, y a partir de ese momento se diversifica la industria. Ya no solo comienza con el curtido, pero luego se diversifica. Un empresario emprendedor que hace desde collares de perlas de bisutería hasta una cerámica, a una granja avícola, que fue lo más grande que hubo y es uno de los focos industriales más importantes que ha habido, me atrevería a decir, en Salamanca seguro, y me atrevería a decir que en Castilla y León. Claro, de algo a lo que, por otra parte, tanto reclamamos ahora mismo, que es precisamente la industria, que es en teoría lo que hace crecer a un pueblo, lo que da riqueza a un pueblo, lo que da trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha perdido, qué pena. Por supuesto, se ha perdido, y en el libro se comentan los factores que hacen que la industria de Saturnino Charro, que fue el fundador en 1871 de la fábrica de curtidos, y sus descendientes hacen que decaiga, se fragmente, y por ciertas cosas, que a lo mejor aquí es un poco largo de comentar, pues caigan en ruina y en el cierre de las fábricas. Luego sucede lo mismo por otros factores, en lo que está la crisis del petróleo, etcétera. También con Eduardo Ferrán Esteve también cae la industria, ¿no? Entonces, es para analizar también desde el punto de vista actual el por qué siempre el problema de la industria, el problema industrial de esta zona, ¿no? Sí. Cuando ha habido la industria más potente, en este caso aquí en Vistahermosa, y con un desarrollo brutal, porque era un desarrollo brutal, alucinante, ¿no? Y que de repente se venga abajo, ¿no? O sea, es característico. Hay varios factores que lo indican, faltaría alguno más, pero está ahí, ¿no? Pero las gentes siguen ahí. Las gentes, hay mucha gente que vivió en la última etapa de Ferrán, ya muy mayores, que todavía viven. ¿Así? Y ahora con el libro lo recuerdan. En el libro hay excelentes fotografías de cuando tenían 8 o 10 años y ahora tienen 89 años y se reencuentran, porque en la presentación que vamos a hacer para toda la gente se van a reencontrar. Otros han fallecido ya, pero es muy interesante. Y siempre la sociedad, el trabajador, el empresario, siempre la industria. En otros pueblos son de repoblación o se han formado por otro tipo de cosas, ¿no? de avatares históricos, ¿no? En este caso es la industria, y uno de los industriales más potentes que existió en Salamanca, poco estudiado, y espero que ahora con el libro se sepa más de él, que fue don Saturnino Charro. Es verdad que este libro, bueno, pues tiene un profundo estudio, sobre todo en su comienzo, y al final, pues un importante apunte fotográfico también, que es parte de nuestra ciudad, que es parte de Salamanca, porque todavía Salmantino habla de Vista Hermosa, eso no se ha perdido. Bueno, hay una cosa característica, es que la cercanía a Salamanca
a la capital, hace que muchas veces indagando en los archivos, indagando en la historia del pueblo en sí y de la industria en sí y de sus gentes, te encuentres, te topes con cosas que tienen relación con Salamanca, capital. Por tanto, hay documentos que extraigo de archivo que tienen mucha importancia para la historia de Salamanca también, ¿no? Y entonces, transversalmente, pues te encuentras con ellos y está en el libro referente a Vistahermosa, pero para la historia de Salamanca y en Castilla y León también, pues es muy importante todo el hallazgo. Yo en el archivo he pasado momentos maravillosos porque había días y días y días y días que no encontrabas absolutamente nada, pero la tenacidad, cuando tiras luego ya de un sitio, tiras de la cuerda y empiezan a salir protocolos notariales, obras públicas, etcétera. Entonces, ha sido unos momentos muy, muy bonitos los que he pasado allí. Digamos que como un arqueólogo está con la paleta y excavando, ¿no? Pues igual, pero en el siglo XIX y en vez de objetos y en vez de con la paleta en tierra, excavando en un archivo, ¿no? Es una labor también un poco arqueológica. Sí, porque bueno, Javier, la historia de todo pueblo merece ser contada y merece ser recordada, y en este caso parece que había algún motivo más, ¿no? Realmente por la importancia que tuvo en la industria. Es que también la importancia, en esto tiene mucha razón, y fue un motivo por el cual me decidí a escribir el libro, pero hay otro, que es que si no es, esto ahora ya está ahí, y se sabe todo lo que sucedió, bueno, todo. Se sabe una gran parte de la historia de Vistahermosa por el libro, pero es que si no es de esta manera, nadie sabe lo que hubo allí. Los más viejos del lugar saben que había una fábrica de curtidos y que luego hubo ganadería, cerámica, etcétera, porque todavía existen estas personas que conocieron la industria de ahí, pero luego es que todo lo derribaron. El libro empieza con el principio del fin, que es cuando mi madre, que tiene la culpa de esto, porque mi madre cuando empiezan a derribar las máquinas, todo el pueblo, la fábrica de curtidos, las casas, todo, pues ella todavía vivía allí. Iban a derribar en breve su casa y la permutaban por una casa en Chamberí. Entonces, ella, de vivir toda la vida allí, porque vivió toda la vida allí, ¿no? Lo que hizo fue escribir en un cuaderno, escribir añoranzas. El cuaderno se llamaba Recuerdos y Añoranzas, y empezó a escribir estas cosas, recuerdos de una poesía que se acordaba de una canción, de alguien del pueblo, de algo que sucedió en el pueblo, cosas de este tipo. Y un día me dice: hijo, me tienes que pasar esto a ordenador. Y yo, vale, pues empecé a pasárselo a ordenador, y ahí me surgió la idea, porque digo, no se puede perder esto que pasó aquí, sus gentes. Cuando me hablaba del teatro que hacían, cuando me hablaban de las actividades culturales que hacían, que tenían una biblioteca, que todo viene ahí en el libro, una biblioteca, que daban clases nocturnas, los trabajadores a salir de su puesto de trabajo iban a las clases nocturnas y aprender matemáticas, álgebra, y todo esto, digo, esto no se puede perder. Y entonces ya algo dijo de la época de los charros. Y yo, ¿cómo? ¿Y estos quiénes eran? Pues estos eran los que estaban antes de Ferran, del otro empresario. Y yo digo, no puede ser que haya habido un lugar como este. ¿Cómo se fundó esto? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes eran estos charros? Y empecé a investigar sobre la familia Charro y sobre los fundadores de Salamanca, pero toda la culpa la ha tenido mi madre. ¿La portada qué es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es exactamente? ¿Qué imagen es? Sí, la portada es el único lienzo, bueno, es una puerta de entrada a la fábrica, y es la puerta de entrada, es de principios del siglo XX, porque antes había otra puerta más antigua, la de 1871, de Saturnino Charro. Saturnino Charro deja en herencia la fábrica a sus dos hijos, a dos de sus hijos, a José y Sabas. Pero José y Sabas Charro parece que no se llevaban bien y partieron es el primer proceso de fragmentación que tiene la industria. Luego hubo otros procesos de fragmentación y es una de las causas que den ya con la quiebra. Entonces,
Una de las puertas, esa en concreto, la de Sabas Charro. Hicieron 2 puertas porque partieron la fábrica de curtidos y las tierras y las casas de los obreros, incluso la escuela de los niños. La escuela estaba partido. Lo que eran del empresario de Sabas iban a la escuela en la misma nave partida. Iban a la escuela, y lo explico bien en el libro, iban a la escuela de Sabas, y los que eran de José iban a la escuela de José. Y así estuvo hasta que quebró la... Y entonces la portada es una de las puertas, porque había 2. Esa puerta se vio siempre. Arriba ponía, cuando llegó Ferran Esteve, ponía Curtidos Ferran. Después, cuando el empresario catalán, que a partir de 1937... Pero la otra puerta, la de José Charro, fue muy gracioso, porque yo cuando estaba empezando a escribir el libro, yo esa puerta no la conocía, y de haber ido las máquinas a derribar el muro, y ya de la erosión y del paso del tiempo se había movido mucho el muro, entonces estaba jarreada de cemento. Cayó el cemento y se puede observar ahora la segunda puerta. Curioso. Eran las 2 puertas que luego en el archivo histórico, cuando yo encuentro en unos de esos días que dices, he encontrado algo, de los muchos días que otros días no sale nada, pero algún día que sale algo importante, salió un mapa gigantesco que se refería a la división de la fábrica y está insertado en el libro. Pertenecía el mapa en tela de papel, pertenecía a la división y se lo echaron a suertes, se dividió en lotes, el lote A y el lote B, o el lote 1 y el lote 2, metieron una bola en el sombrero, sacó Sabas el lote A y se quedó con la parte del lote A, y el otro pues el lote B, ¿no? Y eso era la primera fragmentación que hubo, y ese mapa está en el libro, ese plano. Podemos saber cómo era la fábrica de curtidos en el siglo XIX a raíz de ese mapa, porque ese mapa se hizo justamente en el 1900, o sea que pocos años antes la fábrica se conservaba exactamente igual, con todas sus dependencias. Es también un poco un plano que desde el punto de vista de arqueología industrial se puede llamar, y hay un estudio, digamos, de otras fotografías aéreas y de vuelo americano que se va enfocado también a la arqueología industrial, ¿no? Hay una parte ahí en el libro sobre eso. Qué curioso. ¿Dónde lo podemos encontrar, Javier? El libro está en todas las librerías de Salamanca, y si no lo tienen, porque a lo mejor ahora pues le llevan unos cuantos... bueno, lo que sucede ahora es que la distribución con esto del COVID está un poco parada, y a lo mejor le dicen a la persona que lo vaya a comprar, le dicen que espere a mañana por la mañana, y entonces o al día siguiente se puede esperar, lo encargan y se puede esperar una mañana, un día, un día, seguro que sí. Pero estará en todas las librerías de Salamanca, y se manda también desde la librería, desde las webs de la librería se puede mandar a exterior, porque hay mucha gente que vivió en Salamanca, en Vistahermosa, que trabajó en Vistahermosa y que vive fuera, en Barcelona o en Murcia. Qué bueno, pues este Vistahermosa, Memorias de un pueblo salmantino aferrado a su industria, que nos ha presentado hoy Javier. Gracias, Javier, por venir, gracias por hablarnos de esta magnífica historia, ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Puedo puntualizar una cosa? Claro. Bueno, la presentación de hoy en la Diputación ha sido para la prensa. El día 29, jueves 29 de julio, a las 9:30 de la tarde, haremos en la plaza del Dúo Mayalde de Aldea Tejada, porque Vistahermosa pertenece a Aldea Tejada, haremos una presentación ya para toda la gente, con las medidas de seguridad, mascarilla, distancia de seguridad y codos, nada de abrazos, y es donde firmaremos, se hará una pequeña exposición de lo que fue, con un proyector, de lo que fue Vistahermosa, y las personas que quieran llevarse el libro firmado, pues que lo compren y lo lleven allí. Muy bien, pues gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Ya saben, el próximo 29 de julio tienen esa cita en la plaza de Aldea Tejada, en la plaza del Dúo Mayalde, para poder asistir a esta presentación.